Bien, ahí estamos entonces con la lección de escuela sabática, hermanos. Muy bien. Entonces, hermanos, vamos aquí. Yo estoy aquí cerrando micros y cuando ustedes quieren participar lo prende nomás con toda confianza. Para que no se escuchen soniditos, lo apago. Hoy día, hermanos, es domingo, primer día de la semana. Primer día de la semana, hermanos, domingo. 26 de noviembre, domingo 26 de noviembre. Estamos en la lección número 9 ya, ¿no, hermanos? 9 de este cuarto trimestre de este año que ya se va, hermanos, 2023, ¿no? Dios mediante vendrá otro año si es que el Señor no viene en estos días por segunda vez, ¿no? Entonces, hermanos, el tiempo pasa, el tiempo es muy importante y las oportunidades de hacer la voluntad de Dios, si no lo hacemos, pues se pasa, hermanos, y no se puede recuperar. Entonces hay que aprovechar el tiempo, por ello que cada día estamos en comunión con Dios. Vamos a entonces ahora a estudiar la palabra del Señor. Ahí en pantalla, hermanos, está el título de la lección para hoy día. Ahí está un nombre. Si puedan confirmar dando la lectura del título, hermanos, que se ve la presentación. Nabucodonosor, dice hermano. Gracias, hermano Celso. Nabucodonosor, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿quién es este hombre, este personaje llamado Nabucodonosor? A ver, hermanos, comentarios, a ver, ¿qué piensan de esta persona, ¿no? De Nabucodonosor. Según, Está escrito ahí en la Biblia. Sí, hermano, a ver. según la Biblia, capítulo 2, Daniel Nabucodonosor es oro la cabeza. Según Daniel 7, es la primera bestia de Daniel también, hermano. Eso es. Muy bien. En las profecías, hermanos, pues sí está mencionado este rey Nabucodonosor. Prácticamente, no solamente Nabucodonosor, sino Babilonia, ¿no? Como el reino, ¿no? Que en el sueño que le dio justo a Nabucodonosor, ¿no es cierto? Una imagen que soñó. Entonces, la cabeza era de oro y representaba pues, justamente a Babilonia, ¿no? A este reino poderoso. Bueno, Nabucodonosor, un rey, el rey de Babilonia, ¿no? Y claro que habían otros reyes también que continuaron y todo ello. Pero, oh, hermanos, está simbolizado con el oro, ¿no? Por su riqueza que tenía, su poder que tenía. Bueno, prácticamente dominaba casi todo el mundo conocido de ese tiempo. Y después de ello, pues, como era una preocupación justamente de este reino, saber quién le iba a suceder. Entonces Dios le mostró a través de la imagen, ya el pecho de esta imagen era de plata, ¿no? Y vendría, pues, ¿quién? Otro reino, pues, inferior al oro, pues sería la plata, y sería Medo-Persia, eso lo menciona incluso con nombre mismo, hermanos, ¿no? Ahí la Biblia se anticipa, ¿no? Con años de anticipación qué reinos vendrían. Después de eso vendría pues otro reino, ¿no? Que sucedería a Medo-Persia, sería pues Grecia, simbolizado ¿con qué metal, hermanos? Ayúdenme a ver. Grecia estaba simbolizado el vientre, ¿no es cierto? Vamos, cabeza, el pecho, el vientre. ¿Con qué metal era representado Grecia? Bronce, bronce. Bronce, bronce, muy bien, gracias. Y después de Grecia vendría otro reino, ¿no? Que dominaría el mundo, sería Roma, ¿no? Simbolizado con qué metal, ayúdenme hermanos, qué metal sería las piernas, los muslos, con qué metal está Barro y hierro. representado hierro, ¿no es cierto? Hierro, muy bien, hierro, hermanos, pues hierro, ¿no? Y los pies de esa imagen, ¿no? Después sería el mismo hierro, pero en parte y en parte con barro, ¿no? Y eso representaría a países, ¿no es cierto?, así como poderosos, como vemos hoy en día, porque se simboliza hoy en día, y también el barro simboliza pues a los países también de eso, pero que no hay alianza, hermanos, pues entre los países, ya no va a haber unidad, ya no va a haber alguien que domine todo el mundo entero, ya no va a haber.
Entonces, habrán siempre países fuertes, países débiles, querrán unirse a través de diferentes alianzas, pero no va a haber unidad. Y mientras miraba ese sueño, pues así, Nabucodonosor ve una piedra que cae sobre los pies de esta imagen y destruye completamente la imagen se vuelve en polvo. ¿Qué representa la piedra, hermanos? A ver, ayuden. La piedra que cae sobre los pies, o sea, es el fin del mundo El prácticamente. reino de Dios, hermano, el reino de Dios. La, el reino de Dios, ¿no? Es la venida del Señor Jesucristo que pone punto final a este conflicto, hermanos, pues en este mundo, en este universo, ¿no? El conflicto que hubo. Entonces va a aparecer después el reino de Dios que será eterno, ¿no es cierto? Que será eterno. Bueno, esa es la descripción. Gracias, hermano Celso, ¿no? Que esa mención que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, ¿no? Muy bien. ¿Qué más de Nabucodonosor alguien puede mencionar? Bueno, La ahí pregunta sería por qué aparece, ¿no? Como Ajá. título. O sea, Ya, sí, sí. porque había varios reyes en estos tiempos también, no era el único rey, ¿no? En otros lugares había reyes también, pero ahora aparece, ¿no? Exclusivamente en Nabucodonosor. Y ahora podemos entender, ¿no? La razón por la cual, de que era uno de los necesitados, o sea, uno de las personas que el Señor ha visto, ¿no? Que hay que hacer conocer a su palabra, ¿no? Entonces, seguramente eso sí planificado de que sea vencedor, que lo lleve a Daniel y su grupo, ¿no? A los israelitas. Y allí, mira que solamente aparece, ¿no? Como gran figura, hijo de Dios, Daniel y sus amigos, ¿no? Y el resto de los israelitas, bueno, no aparecen porque seguramente eran personas comunes, pues. Pero ¿por qué resalta Daniel y sus amigos? Porque seguramente tenían una fe, pues, que no a prueba de todo, ¿no? Entonces hemos visto, ¿no? La actitud de ellos, ¿no? Y allí, pues, Nabucodonosor recibe esa ayuda, ¿no? Que necesitaba. Seguramente eso vamos a ver, hermano. Muy bien, hermano Raúl, gracias. Sí, pues ahí está el personaje Nabucodonosor, hermanos. Entonces vamos a ver, ¿no? ¿Por Hermanito, qué el título de en esta lección? ¿No? Sí, hermano. buenos días con Buenos, todos. buenos. Nabucodonosor segundo es probablemente el gobernante más conocido de la dinastía caldea de Babilonia. Reinó entre el año 604 Cristo y el 562 Cristo. Es conocido por la conquista de Judá y Jerusalén y por su monumental actividad constructora en Babilonia, como los famosos jardines colgantes de Babilonia. También podemos decir que Nabucodonosor es el soberano babilónico más conocido en la cultura occidental y en la islámica a partir de su mención en la Biblia, dado que tomó 2 veces la ciudad de Jerusalén. Destruyó el reino de Judá y deportó a muchos de sus habitantes a Babilonia. ¿Qué más podríamos decir? El rey de Persia, Ciro, entró en los dominios de Nabónido en el año 539 Cristo, procedentes de los montes Sagros, y derrotó a los babilonios en una sangrienta batalla en la confluencia de los ríos Diyala y Tigris, cerca de Opis. Tras saquear esta ciudad y masacrar a sus habitantes, Ciro se dirigió a Sippar. Eso sería una Ah, parte de la historia de... muy bien. Muy bien. Gracias, hermana. Muy bien, ahí está, hermanos, el rey Nabucodonosor, muy conocido ahí en la Biblia, porque ha Hermano, destruido pues el pueblo.
termino este, hermanos, como dice nuestra hermana, el pueblo de Israel, o sea, Judá, Jerusalén, el templo que construyó Salomón, el templo de oro, fue destruido, pues justamente por este rey, ¿no? Hasta en dos oportunidades, como lo mencionó nuestra hermana. Y después del reino de Babilonia viene, pues, los medos y los persas, donde está Ciro, otro rey famoso, no del siguiente reino que viene. Sí, hermana, ¿quién Eh, participas? eh, Nabucodonosor fue usado por Dios como instrumento, ¿cierto?, para llevar cautivos a los israelitas a Babilonia. Recordemos que Dios les había advertido a los israelitas acerca de que si ellos no cambiaban su actitud, iban a recibir un castigo, iban a ser, y lo dice literalmente, iban a ser esparcidos por distintas partes. Entonces, Dios utiliza a Nabucodonosor. De hecho, Dios, mediante el profeta Jeremías, le dice al pueblo que se entreguen, que no se resistan, que no luchen contra Nabucodonosor, porque él les va a permitir vivir. Pero el rey de Israel de ese tiempo no quiso escuchar, no quiso obedecer y tuvo que sufrir el castigo. Eh, Todos aquellos que, y dice la palabra, que debían ser deportados, eran muchas de las personas que el Señor quería usar para justamente para cambiar sus corazones allí, aquellos que todavía tenían oportunidad, porque la mayoría murió en estas guerras que tuvieron con Babilonia. Podemos decir de Nabucodonosor que cuando escuchó el mensaje a través de Daniel, las palabras de Dios, él tuvo un corazón dócil y reconoció a Dios como el Dios todopoderoso y obligó a todo el mundo en ese momento, impuso que debían adorar al Dios de Daniel, ¿cierto? Ahora, si bien es cierto, en algún momento, como a todos nos pasa, le ganó la soberbia, luego reconoce nuevamente a Dios y podríamos decir con certeza de que en el cielo va a estar Nabucodonosor. Muy bien, Hermano, hermana Mónica, oh, gracias, hermana. Pues, como dice la hermana, ¿no? Hermanos, Nabucodonosor fue un instrumento prácticamente de Dios, sobre todo su ejército, ¿no? Este reino fue un instrumento. ¿Para qué? Para destruir el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el templo de Jerusalén, el templo construido, ¿no? Por Salomón, un templo de oro. Uno se pregunta, pero Porque, hermano, justo ahí cómo Dios ha podemos permitido eso? entrar a Isaías estamos leyendo, ¿no es cierto?, de Reavivados, ahí cómo Dios ruega a su pueblo, cómo pide a Dios, o sea, Dios pide a su pueblo que vuelvan, que se arrepientan, ¿no? El Señor una y otra vez, y este pueblo no entendía, pues no entendía, entonces tenía que cumplir con lo que también prometía, ¿no? Si no obedecen, esto va a pasar. ¿Y cuándo iba a pasar? Ahora eso llegó, pues, les llegó, pues, ¿no? Muy bien. Sí, pues hermanos, hermano, en la Biblia hay un principio muy importante que dice, hermanos, si tú obedeces, dice Dios, ¿no? Mis mandamientos, entonces todas las bendiciones que yo digo aquí en mi palabra, yo voy a derramar sobre ti. Si tú obedeces, si eres obediente. Pero si tú desobedeces, todas las maldiciones van a venirte a ti. Aunque este templo sea de oro, mi presencia está allí, si son desobedientes, eso va a ser como un basurero. Eso es un principio incluso para nuestras vidas. Si nosotros somos obedientes a Dios en todo lo que Él dice, todas las bendiciones estará. Pero si somos desobedientes, nuestra vida va a ser como consecuencia, ¿no? Ya Dios lo dijo, ¿no? Como principio, ¿no? Será una desgracia en nuestra vida si somos desobedientes. Entonces eso se cumple, por eso es que como si fuera un chicote, un látigo, para chicotear a su pueblo mismo, ¿no? A través de Nabucodonosor, pues lo lleva cautivo, esclavo a Babilonia, al pueblo de Israel, y ahí tenía que estar 70 años y tal vez así recapacitar y volverse, pues y a los 70 años justamente Daniel va a clamar
cumplió los 70 años para volver otra vez a Israel y Hermano, justo. reconstruir pues el templo, ¿no? Sí, hermano, sí, hermano. A ver, acérquense a su micro, hermanito. A ver, sí. Hermano, justo, buenos días. Hermano Marcelino, bueno, está junto con Nabucodonosor, otro. como Junto usted con otro, dijo, creo que era... está con otro celular, si pueda separarse, hermanito Marcelino, para que nos escuche ese sonidito. Hermano, justo cierre su micrófono para que él pueda hablar, así no se le repita al hermano. Ahora hable, hermano Marcelino. Ahora sí me escucha. Sí, está bien. Sí, ahora sí. Ok, bien, gracias hermana Mónica por la corrección. Nabucodonosor fue, como dijo hermano Justo, un látigo para el pueblo israelita, que era muy desobediente para todo. Dios le dijo una cosa, pero hizo otra cosa diferente. Y así fue Israel, del reino del norte, así como el reino del sur, o sea, Judá. Sin embargo, esa misericordia Dios lo mantuvo por amor a su siervo David, no hasta el último. Pero Nabucodonosor un día dijo, todo esto hice con mis manos, yo soy el bueno. Aunque tenía ya antemano, Daniel había dicho, ¿qué sucedería? 7 tiempos pasaron sobre él y comió pasto como el toro, pero se arrepintió. Y al arrepentirse, Dios lo devolvió su trono, su reino. Y quizás sea el único rey que no es israelita, escribió un capítulo de la Biblia, parece que es el capítulo 2 de Daniel. Entonces, Dios es soberano, puede utilizar aún a personas que no son de su pueblo para escribir parte de la Biblia y aún así nos llegan sus escritos a nuestras manos. Muy bien, hermano Marcelino. Sí, pues justamente la lección, hermanos, trata de este asunto, ¿no? Como que este rey, en pocas palabras, hermanos, este rey era soberbio, prácticamente era la representación idéntica de Satanás. Se creía Dios, los reyes en ese tiempo eran dioses, se creían dioses, ¿no? Entonces a quien quería podía quitar la vida, pues era pues la representación idéntica de Satanás, este rey Nabucodonosor. Pero la pregunta es, este rey famoso, poderoso, ¿cómo a este hombre se le alcanza el evangelio, hermanos? Y como vamos viendo en la Biblia, hermanos, nosotros vemos que este hombre va a estar también, ¿no? O va a ser salvo, ¿no? Porque vemos su testimonio justamente en el capítulo 4 de Daniel. Vamos a estudiar en esta mañana esto, cómo este hombre poderoso se va a convertir, ese hombre soberbio que no creía en nada, él tenía sus propios dioses, este hombre se convirtió. Entonces, esto es una lección para que nosotros así podamos también ver cómo este hombre fue alcanzado con el Evangelio. Entonces, nosotros también alcancemos, pues, no, o llevemos el Evangelio a otros poderosos que hoy en día nos rodean, pues, en este mundo, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces más, ahí está Nabucodonosor, en esta figura en la pantalla, vean ustedes, y justo como el hermano Marcelino mencionaba, vamos a ver en este capítulo 4, donde pues Nabucodonosor está mirando su reino que ha hecho y justamente meditando en cierto momento, y es el momento crítico de su vida, hermanos. Y vamos a ver que nosotros de repente llegamos a ese momento crítico también, ¿no? Porque este momento el que está pensando él y dice, no es esto, este reino, ¿no? Los jardines colgantes, la maravilla, ¿no? Que una de las 7 maravillas, no es este este reino que yo lo he hecho con el sudor de mi frente, con mis fuerzas, yo lo he hecho para mi propia gloria. Justamente ahí se muestra la soberbia, el orgullo. Si nosotros hablamos así de esa manera también, no es esta mi casa que he hecho con mi sudor, con mi esfuerzo. ¿Qué pasó con este rey cuando pensó de esa manera? Se convirtió en una bestia humana. Y aquí hay un dibujo, hermanos, justamente ahí está Nabucodonosor,
comiendo pasto como las vacas, se le crece plumas y les crece garras en sus dedos. O sea, prácticamente fue una bestia humana, ¿no? Que Dios dijo que le iba a pasar a este rey, no por su soberbia, por ser soberbio, hermanos, ¿no? Y el orgullo, ¿no? Todo esto, hermanos, que pudiera estar habiendo en nosotros de repente así, a no ser que caigamos así, hermanos, así, ser humillados. Recién, bueno, este hombre siendo humillado así por 7 temporadas de tiempo, 7 años, pues él recién pudo levantar los ojos arriba y pues reconoció a Dios, se humilló y pues fue sanado y repuesto otra vez a su reino. Y por eso es que él da testimonio de eso, lo que le pasó, hermanos, y da gloria a Dios. Y eso es lo maravilloso, hermanos. Pero son cosas que también hay que aplicarlo, hermanos, a nuestra propia vida. Vamos a ir a la lección, hermanos, para aprovechar el Justo, tiempo. Sí, hermanita. es que no quisiera desaprovechar la oportunidad y dejar pasar algo que vimos un poquito antes, porque para que quede claro, y el hermano Raúl, usted mismo dijo de que Nabucodonosor había sido el látigo para Israel. No, no pensemos que el Dios es malo, o sea, y Dios castiga, pero castiga, primero avisa, no es un asunto de que Él es malo porque sí, porque lamentablemente hay un mal concepto acerca del Antiguo Testamento, como que Dios es malo allí, pero Dios a nosotros nos pone lo bueno y lo malo delante. Yo quisiera leer el versículo antes de que pasemos adelante, mi hermano, para que eso quede clarito antes de avanzar. Dice en Deuteronomio, a ver, capítulo 11, del 26 en adelante, dice, he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo, y la maldición si no oyereis los mandamientos que Jehová vuestro Dios os da y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. El Señor pone delante de nosotros la bendición y la maldición. Nosotros escogemos. Las consecuencias no son porque Dios no quiere sea malo. Las consecuencias son lo que yo sufro porque son el efecto de lo que yo escogí. Y eso le pasó al pueblo de Israel. Eso, hermanito, solamente para no Muy dejarlo bien. pasar. Muy bien, gracias, gracias, hermanos. Sí, pregunten, hermanos, no de repente se entiende mal, no aquellas cosas que estamos comentando, pero ahí está, la Biblia misma está leyendo nuestra hermana y está aclarando ahí, ¿no? Dios nos ama tanto, hermanos, que nos deja en libertad, en el libre albedrío. Es como un papá y mamá que tienen su hijo que ama tanto a su hijo y le dice, hijito, bueno, aquí está el camino correcto, por favor no te dediques a los vicios, a tomar, porque eso es una desgracia, te va a hacer mal, y más bien dedícate a estudiar, dedícate a servir, a ayudar a... Bueno, entonces, como todo papá y mamá desean, ¿no? Que los hijos sean buenos, ¿no? Pero el hijo es libre para decidir y a veces los hijos deciden pues ir por el camino equivocado, por los vicios y todo. Y como consecuencia, no es que propiamente la mamá y el papá están castigándoles, sino que son principios, leyes que de siembra y cosecha, hermanos, pues entonces la consecuencia de esa mala elección de las bebidas alcohólicas, por ejemplo, aturden la mente y entonces no tiene control de sí mismo y comete muchos errores y cosechan. No es que Dios es malo y le está castigando en sí, sino que ha elegido eso y la ley de Dios, pues hace de que tenga que cosechar. Así como Adán y Eva, ¿no? Ellos tenían que elegir no comer del fruto, simplemente no comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que comieres, de ciertamente morirás. Y hermanos, pues ellos desconfiaron de Dios y por el engaño de Satanás, pues ellos comieron ese fruto y viene pues la muerte. No debería haber muerte, hermanos, deberíamos vivir eternamente, pero viene por consecuencia de la desobediencia, es consecuencias de las decisiones. Y ahora hay que decidir, de tal manera Dios nos ama, dice hermanos, Dios no, que no nos ha dejado así, arruinados en el pecado o para morir eternamente, Ujú. no. De tal manera nos ama, Hermano dice que ha Augusto, dado a su Hijo
unigénito para que todo aquel, miren hermanos, a la solución del problema, la medicina. Si uno cree en el Hijo Jesucristo, va a tener vida eterna. Entonces es perdonado el pecado, es justificado, y entonces Dios nos ama tanto que ha dado la vida de su Hijo, paga nuestra deuda, ¿no? De nuestro pecado. Mm. Entonces, ahí está la palabra de Dios. Sí, hermano Raúl. Hermano, el título general de la lección de esta semana dice, ¿no? A favor de los poderosos, ¿no? Eso, eh, ya hemos visto a favor del próximo, del necesitado, pero ahora va, o sea, especialmente así para los pobres, ¿no? Pobres, o sea, que no valemos mucho. Pero acá esta semana seguramente vamos a ver de los grandes. ¿Y quiénes son los grandes? Pues son los poderosos, ¿no? Como el rey Nabucodonosor. Y en nuestros tiempos, ¿quiénes son pues, los poderosos? ¿No? Seguramente los generales, los presidentes de las naciones, ¿no? Y cada lugar tiene su poderoso, pues. Acá en mi barrio, por ejemplo, hay un poderoso seguro, pero ahora ellos, porque son poderosos, mayormente son, pues, no mal vistos por los pobres, no mal vistos. Y seguramente dentro de esos pobres nosotros estamos incluidos, o al menos yo me incluyo, ¿no? Que ese poderoso se abusa, hace abuso y medio, que esto y todo el mundo, ahorita, ¿no? Estamos acá en Perú, están preparando una huelga, y así, ¿en contra de quién? Del poderoso, ¿no? Entonces, eh, cosas como esas no era distinto de aquellos tiempos como ahora, ¿no? Y el mundo es uno solo, o sea, si aquel tiempo había poderosos que hacían lo que querían, y hoy en día también igual, y están vistos de esa manera, pero para Dios no existe ni poderoso ni pobre, ¿no? Todos son necesitados, pero hay una clasificación, pues, una clasificación. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta, ¿no? De que no por el hecho de que son poderosos, ya esos ya no tienen remedio. No es así, pues, hermanos. Eso seguro vamos a resaltarlo en esta semana. ¿De qué Muy tipo bien. de rico vamos a hablar? eh, bueno. Bien, alguna pregunta, hermano, de repente, no sé, pero lo que en realidad lo que voy viendo, hermanos, es de que nosotros tan igual, idénticamente igual que Nabucodonosor, puede ser nuestra vida idéntica. Es verdad que de repente no tengamos cosas materiales como un reino, un palacio, riquezas, así, pero mentalmente, cuando uno está separado de Dios, es tan igual, idéntico a nosotros, soberbio, ¿no? O sea, cuando nosotros decimos, o sea, no reconocemos a Dios, ¿no? Que el Señor nos da fuerza para trabajar o nos bendice, no somos humildes. Cuando nosotros decimos, esto es mi casa, esto es mi carro, esta es mi mujer, estos son mis hijos, o sea, estamos demostrando que somos nosotros soberbios. Pero en la Biblia encontramos los humildes, dicen, esto es lo que Dios me ha dado, esta es la bendición de Dios, la esposa que me ha dado, los hijos que me ha dado. Esto, entonces, el humilde reconoce a Dios como el que da todo, pero el soberbio, por más que no tenga cosas económicas, es así. No, esto es de mí, y hasta las guerras vienen por eso, ¿no? Porque cree que es de él, la tierra y todo ello, ¿no? Entonces, tenemos que hacer esa comparación con nuestra propia vida. No estamos lejos de Nabucodonosor, hermanos, ¿no? Así que vamos a ver entonces lo que dice la Biblia acerca de la vida de este hombre Nabucodonosor. Como adventistas, hermanos del séptimo día, creemos en lo que se conoce como la expiación ilimitada, hermanos. ¿Qué cosa es eso de expiación ilimitada, hermanos? Bueno, expiar, ¿qué cosa es expiar? Y dice ilimitado. Entendemos ilimitado como que no hay límites, El perdón es es para todos. total, para todos. El perdón es para Esta todos. expiación
O sea, esta expiación viene a ser que la salvación, hermanos, es para todos. No hay limitaciones, es para todos ser humanos, para todos, sin excepción, para todo ser humano. Entonces, nosotros creemos que la Biblia enseña eso. Vamos a ver los textos bíblicos, hermanos. Esto significa que, a diferencia, hermanos, de la postura de algunos cristianos, hermanos, nosotros creemos, pues, que la muerte de Cristo, hermanos, como dice la Biblia, ¿no? La muerte de Cristo fue por toda la humanidad, no fue solamente por algunas personas del pueblo de Israel, no, sino fue por todos los que han existido, ¿no? Desde Adán y Eva hasta los que existan, hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. Por toda la humanidad, el Señor Jesucristo ha derramado su sangre, ¿no? Ha pagado por nuestro pecado. Eso dice la Biblia, hermanos, y eso creemos, pues, ¿no? No únicamente, pues, por un grupo especial de los predestinados por Dios para la salvación, no, no, sino por todos, ¿no? Porque Dios, hermanos, dice aquí la palabra del Señor, porque Dios dice, desea, hermanos, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, hermanos, en 1 Timoteo 2:4 dice ahí, ¿no? Que Dios desea que todos los hombres seamos salvos. Ese es su deseo de Dios. Y que todos tengamos, pues, hermanos, el conocimiento de la verdad, como estamos estudiando día tras día la palabra de Dios, donde está la verdad, hermanos. Por otra parte, en otro pasaje bíblico, hermanos, ¿no? Dice de igual manera, todos, la palabra todos, está diciendo todos. Jesús se ofreció, pues, hermano, como sacrificio. ¿Por quién? Dice, por nuestros pecados, y no solamente dice por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahí está claramente en 1 Juan 2:2. Entonces, la muerte de Cristo no solamente es por nosotros que estamos en esta sala, sino por todos, hermanos, por todos los seres humanos de este mundo. Por eso, hermanos, también hay otro pasaje bíblico, dice, por eso todos fuimos elegidos también, pues, hermanos, todos hemos sido elegidos ya por Dios antes de que esta tierra sea hecha, por todos ser humanos que existirían en esta tierra, ya Dios nos ha elegido. Dice, en Él, desde antes de la creación del mundo, está en Efesios 1:4, hermanos. Hermanos, aunque no todos lo elijan a Él, entonces aquí viene la diferencia, tal vez, ¿no? Aunque no todos lo elijan a Él, aunque por todos ha pagado el Señor Jesucristo, ¿no? Para que seamos salvos, aunque no todos, pues, le eligen al Señor, creen al Señor Jesucristo o elijan al Señor Jesucristo, pero ha pagado, pues, por todos. Por más que no lo elijan, pues, ya, pues, no se harán merecedores, pues, de la vida eterna, porque no quieren, pues, no. En Jesucristo está la vida eterna y no lo quieren aceptar, pues se quedarán, pues, sin vida eterna. Pero por todos ha dado su vida. Por consiguiente, hermanos, también encontramos, pues, en la Biblia relatos de todo tipo de personas, hermanos, que son alcanzadas para Dios, hermanos. Y justamente aquí viene, dice Daniel 4, y la pregunta dice, ¿qué le sucedió al rey aquí, a Nabucodonosor, no? ¿Y qué nos dice esto acerca de la salvación que llegó a uno de los hombres más poderosos del mundo, hermanos? Vamos a ver, pues, lo que dice aquí, justamente la palabra de Dios. Aquí está el testimonio de este hombre, Nabucodonosor. Es como que si nosotros contáramos nuestro testimonio y diríamos, pues, Dios existe, Dios es bueno, Dios es justo, Dios nos ama, Dios es el creador, entonces hay que ser obediente a Dios. O sea, damos testimonio, ¿no? Así. Nabucodonosor también, pues. ¿Alguna pregunta, hermanos, hasta aquí antes de leer el texto bíblico? ¿Alguien quiere preguntar? ¿Algún comentario? Bueno, continuamos entonces, hermanos. ¿Está bien? Bien. A ver. Hermano, Elías, prende tu micro, hermano. Yo lo apagué porque pensé que estaba bien sonidos. Prende tu micro, hermano Elías, y haz tu pregunta. Hermano Elías, prende tu Sí, micro. buenos Ya. días, hermanos. Buen día, hermano Elías. Sí, ¿de qué tipo de ricos estamos hablando? Rico es un término general. Pobres también es un término general, pero hay que especificar
Yo entiendo en este momento hablando de los ricos materiales. Sabemos que hay ricos intelectuales, ricos espirituales, y aquí en la lección menciona algunos ricos materiales. Muy bien, muy bien, muy bien. Vale la pena, hermanos, la aclaración en este caso. Gracias, Bueno, hermano. No, no dice rico, hermano, sino poderoso. La lección dice misión a favor de los poderosos. Entonces no estamos hablando de riqueza material o espiritual, hermano. No, a ver, lea un poquito más, hermano mío, a ver. Ya. Tal vez, hermanos, en realidad la gente poderosa siempre le acompaña a la gente poderosa en este mundo, ¿no? Porque estamos hablando en ese contexto, ¿no? Cuando hablamos de poderosos, el único poderoso universalmente sería pues, Dios. Y nadie, y los demás somos pues, como polvo, como gusanitos que no tiene sentido, ¿no? Incluido el mismo Satanás, todo, ¿no? Los seres. Entonces no somos nada, pues el único poderoso sería Dios. Ahora, cuando hablamos de poderosos ahora, entre comillas, poderosos en este mundo, diríamos, ¿no? Y generalmente el poderoso es porque tiene poder para tomar decisiones. Caso una autoridad puede decidir para bien o para mal, y generalmente los poderosos son los que tienen cosas materiales como dinero, tienen su propio avión, sus palacios, entonces, ¿qué cosa? Entonces a eso a veces entre comillas, ¿ah? O entre paréntesis, le decimos poderoso, ¿no? Pero en realidad son tan insignificantes, así como uno que no tiene nada, pues el que no tiene nada puede estar por encima, incluso de aquellos que tienen ese poder que decimos, no, pueden estar por encima de ellos, ¿no? Por la sabiduría que Dios da, pues, ¿no? A los pobres, en espíritu sobre todo, ¿no? Porque ellos dependen de Dios. Bueno, sería un asunto así, ¿no? De ubicarnos bien en que hay gente que no podemos alcanzar de repente con la predicación del evangelio fácilmente, porque tú hablas a esa persona y te dice, mira, sabes, mira, yo quisiera estudiar la palabra del Señor, pero no tengo tiempo, estoy trabajando, no tengo tiempo, ¿no? De repente quiere, pero, no, pero lo que persigue es las cosas materiales o los conocimientos de repente, ¿no? La universidad, la investigación, no tiene tiempo para leer la Biblia, ¿no? Entonces, a esos estamos diciendo, pues, que tiene ese poder, ¿no? De cosas materiales, de conocimientos, no sé, de títulos, no sé, o son autoridades que pueden decidir también. Bueno, gente que no es fácil acceder pues con la palabra del Señor. Caso este rey Nabucodonosor, que en ese tiempo pues los reyes eran considerados como dioses y podía quitar la vida a quien quería, no como si fuera pues un dios. Entonces, vamos a ir, hermanos, al texto bíblico ya. Vamos a ver el caso de Nabucodonosor. Dice aquí, Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, él está dando testimonio, hermanos, en este capítulo, ¿no? Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. Él está hablando, es como si estuviera predicando, hermanos, está hablando de su propia vida. Miren lo que él dice, hermanos, paz o sea multiplicada. Miren lo que dice el paz o sea multiplicada. Bueno, él ha experimentado eso, ¿no? De llegar a tener paz y él lo dice, ¿no? Que esa paz se ha multiplicado. Conviene, dice, que yo, está haciendo yo, Nabucodonosor, declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Me está dando testimonio. O sea, voy a contarles los milagros que Dios ha hecho conmigo, está diciendo. 3, dice ahí, ¿no? Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, ¿no? Reconoce a Dios. Su reino, dice, reino sempiterno, el reino de Dios, ¿no? Y su señorío de generación en generación. O sea, Nabucodonosor está reconociendo a Dios, hermanos. No sé si nosotros así reconocemos también a Dios, hermanos. Yo, Nabucodonosor, dice, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio.
Imagínense, pues ahí Nabucodonosor tranquilo, floreciente en su palacio. Vi un sueño, él se soñó, hermano, soñó, vi un sueño que me espantó, dice, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. O sea que tuvo un sueño, pues hermanos, este Nabucodonosor. ¿Y cuál era ese sueño? Vamos a ver. Por esto mandé, dice, que vinieran delante de mí todos los sabios, dice, ¿no? De Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Entonces tuvo un sueño y quería que se interprete ese sueño, estaba muy preocupado de ese sueño, ¿no? Queremos saber cuál es ese sueño, ¿no? Y cuenta él, pues, ¿no? Y dice que han venido pues todos los sabios, los magos, que en ese tiempo eran los sabios, los magos, los astrólogos, los caldeos, los adivinos, era la gente que les rodeaba y eran considerados como, bueno, sus consejeros, ¿no? Y les dije el sueño, dice Nabucodonosor, pero no me pudieron mostrar su interpretación, no podían interpretar, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios. Miren, ya ves, está haciendo mención Nabucodonosor que él tenía su ídolo, pues su Dios. Recuerden que hizo una estatua de oro también, ¿no? Es Y tenía por nombre El Marduk. Belsasar. Ya, dice ahí su nombre también era Belsasar, el nombre de Daniel le puso, ¿no? Tú vas a llamar Belsasar como el nombre de mi Dios, de su ídolo, ¿no? ¿En quién mora el espíritu, dice, de los dioses santos? Conté delante de él el sueño diciendo, o sea, delante de Daniel le cuenta pues a Daniel que tenía por nombre Belsasar, o le puso el nombre Belsasar, jefe de los magos, o sea, Daniel era jefe, pues, ¿no? Ya que he entendido que hay en ti espíritu de dioses santos, reconoce, ¿no? Nabucodonosor que Dios estaba pues con Daniel, y que ningún misterio se te esconde, le dice a Daniel, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Entonces cuenta su sueño. Miren, hermanos, el sueño. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. O sea, ¿qué se había soñado, hermanos? Un árbol grande, grande, inmenso, hermanos. Crecía este árbol y se hacía fuerte, dice, y su copa, la copa del árbol, llegaba, dice, hasta el cielo, hermanos, hasta el cielo, o sea, hasta las nubes, ¿no? Y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra, hermanos. De cualquier lugar veían ese árbol. Su follaje era hermoso y su fruto abundante. Había en él alimento para todos. Miren lo que ha soñado, un árbol que da frutos grande, que es visto por todos. Debajo de él, dice, se ponían a la sombra las bestias del campo y en sus ramas hacían morada las aves del cielo y se mantenían de él toda carne. Entonces todos vivían, como quien dice, de los frutos de ese árbol, hasta las aves, los animalitos. Todo. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que aquí un vigilante santo descendía del cielo. Dice. Mire, ¿qué dice, hermanos? Que un vigilante, un santo descendía del cielo. Dice. Y clamaba Pero ¿cómo sabía fuertemente que era santo? Pues no, no sé. Un sueño, en un algo. ya, según su mentalidad de él, pues no, él configura eso, ¿no? De que hay un santo que descendía del cielo, un vigilante, sería pues como un ángel que ve él, no que está descendiendo. Y clamaba fuertemente y decía así, ¿no? O sea, este ángel o este vigilante, este santo que descendía, escuchó, ¿no? En el sueño, ¿no? Que decía así, clamaba, derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. O sea, el decreto es de que ese árbol grande sea cortado y sus ramas botadas, todo, ¿no? Todo destruido, ¿no? Cortado, pero el árbol, ¿no? Así. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra. Pero ahí dice que la raíz, porque hay árboles, ¿no? Que se corta, pero la raíz todavía queda. Y a veces de esa raíz todavía brota, otra vez en el caso del eucalipto, por ejemplo, que veo yo.
brota otra vez. Bueno, mas la cepa de sus raíces dejaréis en tierra. O sea, esa raíz todavía quedaría ahí, con ataduras de hierro y de bronce entre la hierba del campo. O sea, como estuviera amarrado, dice, con hierro, bronce, ahí, esa raíz o ese tronco todavía. Sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Entonces aquí, hermanos, está ya casi mencionando lo que le va a pasar a Nabucodonosor. Sea mojado con el rocío del cielo, o sea, el rocío, antes caía el rocío, pues, hermanos. Bueno, hoy en día no normal. Se ha mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Bueno, aquí está haciendo mención a lo que le va a pasar a Nabucodonosor, pues, ¿no? En la interpretación eso se va a mencionar. Pero hermano Su, Justo, su mira, corazón, sí. por qué no entiende pues él? Si está clarito lo que lo ama, y él reconoce que el Dios poderoso de Daniel reconoce, pero ¿por qué no ha creído? Pues, ya, porque mira, antes que le pase, este sueño tiene, pero él, ¿por qué no entendió eso? Y bueno, y se convirtió pues realmente en bestia. Pero ¿por qué no entendió más antes? Hermano Raúl, eso es lo que nos pasa a nosotros. ¿Por qué no entendemos? ¿Por qué no entendemos lo que dice Dios? ¿Por qué somos desobedientes? Esa es la pregunta, ¿no? Es tan idéntico lo que le pasó a él, lo que nos pasa a nosotros. Pero vamos a seguir, vamos a ver, hermano, que él explica todo lo que estás preguntando, hermanos, da respuesta a lo que estás preguntando. Vamos a ver ahí. Su corazón de hombre se ha cambiado, dice, ¿no? Y les ha dado corazón de bestia. Está hablando, ¿no? Lo que le va a pasar a él. No entiende eso, pues, ¿no? Por eso busca quien le interprete. Y pasen sobre él 7 tiempos, dicen. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Este es un principio, hermanos, muy importante, hermano. O sea, lo que está en el testimonio que está contando este Nabucodonosor, porque está contando un testimonio, lo que le ha pasado. Entonces, él dice aquí, hermanos, que el Altísimo, o sea, Dios, hermanos, gobierna el reino de los hombres. O sea, nosotros por principio tenemos que saber que el que gobierna este mundo y todo el universo es Dios, hermanos. Dios está bajo el control de Dios. Esto es importante que nos demos cuenta, hermanos. No está bajo el control, pues, de Satanás, sino por encima de todo lo que Satanás esté haciendo en esta tierra, por encima está Dios, hermano. Por eso él reconoce en su testimonio, el Altísimo gobierna el reino de los hombres. A veces nosotros nos quedamos pensando de que el presidente del Perú, o la presidenta, o esto, vamos a hacer huelga, esto, aquello, pensando de que el gobierno lo tiene esa persona. Estos están limitados, pues no saben que por encima del gobierno tiene Dios. No es de Estados Unidos o de Rusia o de, no sé, Corea. No, por encima de esto está Dios, está gobernando Dios, hermanos. Eso es lo que tenemos que entender y es lo que entendió pues este Nabucodonosor, este hombre que gobernaba casi todo el mundo, pues hermanos, entiende eso. El Altísimo gobierna el reino de los hombres y a quien él quiere lo da. O sea, Dios da pues no esa oportunidad de repente si alguien está como gobernante, Dios pone, saca también gobernantes. Entonces, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Puede poner al más bajo de los hombres, hermanos, como dice ahí, el testimonio de Nabucodonosor. Yo, dice el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Y le dice pues a Daniel, ¿no? Tú pues, Belsasar, o sea que era el otro nombre que le cambió, pues no con ese nombre, Nabucodonosor a Daniel. Tú pues, Belsasar, dirás la interpretación de él. O sea, interprétame, por favor, Daniel, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación. Mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos.
Ya pues él sabía ya Nabucodonosor que él podía interpretar. ¿Por qué? Porque ya le había interpretado el otro sueño de la estatua, ¿no es cierto? Cabeza de oro, pecho de plata, toda la historia del mundo, ¿no? Entonces él ahora, en esta otra oportunidad, que es otro sueño, entonces le dice, tú pues tienes espíritu y los dioses santos. Según su concepto, ¿no? Que él tiene, le dice eso. Claro, Daniel reconoce que no es él el que tiene esa capacidad, sino es Dios el que le revela, ¿no? Entonces, hermanos, Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó pues atónito casi una hora. Mira, hermanos, preocupado Daniel no sabe qué decirle a este rey, ¿no? Él sabe ya la interpretación porque Dios le ha revelado, pero una hora pues está ahí. Y sus pensamientos lo turbaban pues a Daniel, ¿no? Entonces el rey viendo a Daniel turbado así, el rey habló y dijo, Belsasar le dice, Daniel, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Dice, Belsasar, o sea, Daniel respondió y dijo, no, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en el que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Le dice, miren hermanos, Daniel le dice, tú mismo eres, ese árbol te está representando de a ti. Tú eres ese árbol, pues tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Miren, hermanos, ha tenido control prácticamente de todo el mundo conocido en ese tiempo, Nabucodonosor. No estamos hablando de cualquier persona, ¿no? Que no, nosotros ni conocemos de repente el lugar donde estamos, pero pues, tenía control de todo el mundo. Y le dice, tú eres ese árbol, le dice. Y en cuanto a lo que vio el rey, le está contando, ese vigilante que has visto, le dice, santo, que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias del campo sea su parte hasta que pasen por él 7 tiempos. Aquí le dice Daniel, esta es la interpretación, le dice, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor, el rey. O sea que esto es para ti y la sentencia es para ti también, oh rey, le dice. Te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada. Ahí está, hermanos. Le está diciendo lo que le iba a pasar, Daniel. Te van a echar de entre los hombres, ¿no? De lo que eres rey, vas a ser como una bestia del campo, será tu morada, dice. Y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, así como vaca vas a comer pasto, le está diciendo. Y el rocío del cielo, y con el rocío del cielo serás bañado. Con el rocío, ¿no? Ese agüita que cae. Bueno, con eso vas a ser bañado. 7 tiempos pasarán sobre ti, hermano. Así le dicen. Hasta que conozcas, mira, ¿hasta cuándo le iba a pasar eso, hermanos, a este rey? Hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien quiere. Eso es lo que de repente, hermanos, nosotros también somos duros así, no podemos entender, hermanos, esto. Mire, le está diciendo, vas a estar así como una bestia humana, y eso es lo que pasa con el ser humano a veces, ¿no? Para que recién se humille y reconozca que exista un Dios, uno tiene que tener esa experiencia de Nabucodonosor. Dice, hasta Hermano, que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino. O sea, esto hay que entender, hermanos, que uno tiene que reconocer que el Altísimo Dios tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da también a quien él quiere. Ahí es así, Dios tiene control. Sí, hermano, quería hacer una pregunta. quería una comparación, como dice Natán a David, igualito lo está diciendo a Nabucodonosor. Gracias, hermano. Bien, bien, hermano, sí, pues. Bueno, vamos a ver, continuamos. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, ¿qué significa eso, hermanos? Significa que tu reino te quedará firme. Tu reino va a estar firme todavía, dice, ¿no? Luego que reconozcas que el cielo gobierna.
O sea que el gobierno, hermano, es del cielo, pues es de Dios, hermanos. No es que aquí el presidente, ¿qué cosa le hacemos pidiendo ahí a seres humanos, no? Que pueden ser. No, Dios es el que es nuestro rey, nuestro Dios, el Hermano, Todopoderoso. justo, Por tanto, Natán le ha dicho ya algo que ya le pasó, pero ahorita pues estamos leyendo que a Nabucodonosor no le ha pasado todavía. Y sobre que no le ha pasado, le está diciendo, mira, esto te va a pasar. Pero él, bueno, ¿cómo ya antes que me pase, qué debo hacer? Me arrepiento. Debería tomar esa decisión, pues. claro, hermano Raúl, vamos a ver justamente eso es lo que va a hacer este Nabucodonosor. Vamos a ver eso. Eso justamente lo que estás pidiendo, eso es lo que hace Nabucodonosor. Pero ¿dónde falla? Pues vamos a ver. Por tanto, le dice, ahí está, Daniel le está aconsejando. Por tanto, oh rey, por favor, oh rey Nabucodonosor, acepta mi consejo, le dice Daniel. Te voy a aconsejar para que no te pases. Tus pecados redime con justicia, dice, ¿no? O sea, arrepiéntete de tus pecados y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos. O sea, tienes que ser humilde, ayuda a la gente, sé misericordioso, ya no seas así orgulloso, soberbio, ¿no? Egoísta, bueno, ¿qué no se podría decir, no? Ya no seas así, le dice, ¿no? Entonces, tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Dice. Entonces, tú vas a estar Devuelve 4 veces, tranquilo, feliz, si practicas esto. Sí, hermano, a ver, ¿alguna pregunta? devuelve 4 veces, dice, comparando. Bueno, en este caso, claro, o sea que o sea, es como que a nosotros nos dice, pues no, a ti, a mí nos dice, ¿no es cierto? Por favor, haz lo que es correcto, obedece los mandamientos de Dios, haz lo que está diciendo aquí la palabra del Señor. Entonces, así se nos aconseja, se nos da un estudio bíblico y todas cosas. Bueno, estudiamos la Biblia, ¿no? Y el Señor nos dice qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Todo esto, entonces, hermanos, vino sobre el rey Nabucodonosor. Pero hermanos, esto duró, este Nabucodonosor practicó el consejo, ¿ah? Practicó el consejo. ¿Cuánto tiempo? Un año. Dice, al cabo de 12 meses, terminado un año, hermanos, al cabo de 12 meses, él estaba paseando pues en el palacio real de Babilonia. Habló el rey y dijo, mira, entonces Nabucodonosor empieza a hablar y dice ahí en su palacio. ¿Qué cosa dice ahí paseándose por su palacio? ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real? Con la fuerza de mi poder, ahí está el pecado, hermanos. Cuando decimos esto, ya fuimos, hermanos. Cuando nosotros decimos que nosotros es fruto de mi trabajo, de mi esfuerzo, he hecho esta casa, yo he construido esto, yo me he comprado este carro, ya fuimos, hermanos, ya fuimos. Ojalá nos volviéramos bestias humanas, así como Nabucodonosor, para ser humildes y reconocer que Dios es el que nos ha dado la fuerza, la capacidad para hacer cualquier cosa, hermanos. Entonces, ese es el pecado, hermanos, ¿no? De la soberbia, del orgulloso. No es esta la gran Babilonia, dice que dice, yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder, mira lo que está diciendo, hermanos, y para gloria de mi majestad, para mi gloria, yo he hecho esto, mi título, tengo títulos, esto, aquello, míreme, que esto. Entonces, hermanos, dice aquí, aún estaba la palabra en la boca del rey, hermanos, cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio. Mira lo que está diciendo, hermanos, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio. Yo no sé cuándo una persona es humillada. Por eso mucha gente da bendiciones al COVID. Es una bendición que el COVID hable porque muchos orgullosos, hermanos adventistas, ¿no? Orgullosos ya hacían las cosas según su parecer. Y cuando estaban muriéndose con el COVID, han vuelto a la iglesia. Ay, Señor, por favor, ayúdame, me arrepiento. Y ahora se han consagrado a Dios porque iban a morir y Dios todavía les ha dado vida. Y por eso dice, gracias al COVID he regresado a Dios, dice, ¿no?
una bendición, hermanos. Y para Nabucodonosor fue una bendición que se vuelva pues una bestia humana y así él se humilla y reconoce a Dios. Hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres. Eso, reconocer, hermanos, que está en control Dios y lo da a quien él quiere también, ¿no? En la misma hora, hermanos, se cumplió pues la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado pues, hermanos, de entre los hombres. Y aquí está, hermanos, lo que dice. Comía hierba como los bueyes, comía hierba, hermanos. ¿Cómo come el buey la hierba? Igualito este Nabucodonosor comía así hierba. Y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, ¿no? Hasta que su pelo creció como plumas de águila. Hermanos, miren, su pelo ha crecido como plumas de águila. Es palabra de Dios, hermanos, lo que le ha pasado. Y sus uñas como las de las aves, hermanos. Así como de las aves, sus uñas han crecido. Más al fin, hermanos, del tiempo, dice, está contando testimonio Nabucodonosor, ¿no? Y él dice, más al fin del tiempo, esos 7 tiempos, yo, Nabucodonosor, dice, alcé mis ojos al cielo. Recién levanta su ojo al cielo. Ya no mira su yo, no, ya no, sino se humilla y mira al cielo. Y mi razón me fue devuelta. Recién de lo que estaba como loco, se convierte pues en sano. La razón volvió a mí, dice. Y bendije al Altísimo y alabé, dice, y alabé, mira, bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué. ¿A quién? Al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno. Hermanos, el dominio de Dios es total, pues, y su reino por todas las edades. Reconocer eso, hermanos, nos cuesta de que Dios tiene el control, no nosotros, no el presidente o la autoridad tal, no, 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 ni el hombre rico, poderoso, no. El que gobierna es Dios, hermanos. Bueno, todos los habitantes, dice, de la tierra son considerados como nada. Ahí está claro lo que estaba mencionando. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Todos, sin excepción, incluidos nosotros, somos como nada, hermanos. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo. O sea, Dios hace su voluntad en el cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano. ¿Quién va a detener pues, la mano de Dios, hermanos? Nadie. ¿Y quién le puede decir, qué haces? ¿Qué le vamos a decir a Dios, Señor? ¿Qué estás haciendo, Señor? ¿Cómo? En el mismo tiempo, dice Nabucodonosor, mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino y mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Hermanos, Dios le dio más bendiciones a este rey porque se volvió humilde, hermanos, pues él está reconociendo, ¿no? Que Dios le ha hecho pasar esa experiencia para que él crezca. Y si tenemos pruebas, hermanos, demos gracias a Dios porque gracias, la prueba es por eso, para que aprendamos a ser humildes, hermanos. Es para eso la prueba, para que estén preparados para vivir eternamente con nuestro Señor. Ahora, dice yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Dios del cielo. Miren lo que dice Nabucodonosor, ¿eh? Engrandezco y glorifico al Rey del cielo, a nuestro Dios, que ahora nosotros estamos reunidos con el Señor, también deberíamos engrandecer a nuestro Dios y glorificar, porque todas sus obras son verdaderas, y es así, y sus caminos justos. Y él puede humillar a los que andan en soberbia. Ahí está, el principio, hermanos. Dios puede humillar a los que andan en soberbia, ¿no? Y ahí está, hermanos. Bueno, el tiempo nos ha ganado. Rápidamente voy a leer Hermano, el comentario. justo Sí, hermano. hablando del Nabucodonosor, ¿no? Siempre pensamos, ¿no? Ahora, de los poderosos, a los gobernantes de la nación, ¿no? Pero en nuestra institución también hay poderosos, y no, en nuestros colegios adventistas, hospitales adventistas, ahí están los poderosos también, pues, ¿no? Ellos determinan quiénes trabajan, quiénes no trabajan, o sea, determinan, ¿no? ¿Cómo estarán ahí nuestros poderosos también, pues? Y nosotros también somos poderosos cada uno en nuestros hogares, ¿no? Y cómo estaremos, pues, porque
Ajá. para el poder está en todos, ¿no? En todos, seamos pobres, ricos, en todos está el poder, ¿no? Cada uno determina, ¿no? ¿Qué quiere ser? Antes quiere ser, o sea, mira, el Señor ya nos está advirtiendo cada día, ¿no? Pero bueno, esperamos no llegar como a Nabucodonosor, ¿no? Muy bien. Hermanos, les cuento, ¿no? Lo que pasó ahí en la universidad. Yo veo, ahí está nuestro hermano Elías también. Hay uno de los colegas, es colega del hermano Elías, un profesor, pues soberbio, peor, igual que este Nabucodonosor, pues un catedrático, un rubio y todo. Justamente es el papá, pues, no de este cantante, no recuerdo bien. Pero este hombre soberbio completamente, pues, pero conocedor, pues, ¿no? También de su carrera, pues, lo máximo todavía, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Que, a ver, se le predicó, pues, el evangelio, ¿no? Bueno, como hay colegas, y sobre todo el hermano Elías, el que predica, ¿no? Ahí en la universidad. Y entonces, pues, ahí, pues, no, él les predica, pues, el hermano Elías, ¿no? Y a sus colegas les dice, pues, ustedes son gusanos, le dicen, ¿no? Y a todos los catedráticos, todos, pues, ¿no? Él levanta el nombre de Dios, pues esto, ¿qué son, no? Entonces, y justo este profesor soberbio, ¿no? Aceptó pues no al Señor, pero aunque no se entregó, pero tiene una Biblia, un Nuevo Testamento que tiene en el bolsillo y lee y está estudiando. Y cierta vez, un hombre, no sé, un contratista seguramente que construye, ¿no? Casas, se acercó pues ahí en la universidad y a este hombre, a este ingeniero, le dice, mire, este ingeniero, le dice, el gobernante que ha entrado, pues hemos apoyado, nos dará trabajo, pues hemos apoyado en su campaña, que esto, aquel. Y este hombre, miren a este hombre que era soberbio y ya que conoció a Dios, él le dice, pues no, qué presidente ni qué presidente, dice, ¿no? Pide a Dios trabajo, ¿no? Entonces, lo que dice nuestro hermano Raúl, si nosotros vamos a pensar en poderosos de esta tierra o que nosotros somos poderosos, o sea, no estamos siguiendo pues, ¿no? A Dios. O sea, el diablo hace que nuestra vista se centre en seres humanos de esta tierra por encima de que supuestamente sean poderosos, entre comillas, en esta tierra, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en el mundo entero, hermanos. Nosotros no seguimos, pues, por encima está, pues, Dios. No seguimos a hombres, no miramos a hombres, aunque haya injusticia dentro y fuera de la iglesia, bueno, tantas cosas. O sea, el diablo lo que quiere es que fijemos nuestros ojos en seres humanos, y ahí nos ahogamos y estamos completamente perdidos. Tenemos que ser humildes y mirar al único, como miró pues Nabucodonosor, a Dios. Él es el que dirige la iglesia y da las oportunidades a todos, es el que juzga. Si hay que reclamar algo, pídele a Dios, Señor, por favor. Aquí parece que está mal esto, por favor, ayuda, corrige, Señor, aquí, acá. ¿Qué ganamos nosotros yendo a personas o buscando que hombres solucionen problemas? No, hermanos. Es Dios. Eso es lo que estamos estudiando, hermanos, que nuestro ojo no esté mirando ni a nosotros mismos, ni tampoco a otros seres humanos. Miremos a Dios, que es el médico de los médicos, juez de los jueces, es el Dios todopoderoso. Y con fe tenemos que ir en esa dirección, hermanos, no mirar, si no, pues ya nos vamos a decepcionar, hermanos, de todo, porque mirar cualquier persona, por más santo que sea en esta tierra, no, entonces vamos a ver, pues, que es el más, nos vamos a desanimar, hermanos. No miremos a hombres, no miremos, hermanos, sino si miramos a la gente supuestamente poderse para salvarlo, pues, hermanos, porque tiene necesidad de Dios, como Nabucodonosor necesita ser humilde y que haga la voluntad de Dios. Oremos por esa persona más bien, que si vemos que está haciendo malas cosas, que Dios lo transforme y lo cambie. Bueno, hermanos, hay más textos bíblicos que dicen, hay otros reyes también. Bueno, ya no voy a mencionar esos reyes, hay textos bíblicos, la lección ustedes lo pueden leer, pero el comentario final, hermanos, voy a ver aquí, hay el comentario final porque hay otros reyes también.
el relato bíblico de Nabucodonosor, quien recapacitó, hermanos, Nabucodonosor recapacitó y reconoció al Dios creador, muestra que Dios se preocupa tanto por los ricos y los poderosos como los débiles y los necesitados. En el versículo 37, hermanos, el hombre más poderoso de la tierra, o sea, Nabucodonosor, declaró: ahora yo, dice Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad, sus caminos justos, hermanos. El que hace justicia es Dios, ¿no? Puede humillar a los que andan en soberbia. El Señor es el que puede humillar a los que andan en soberbia. Ojalá todos los ricos, los poderosos y los soberbios de entre los mortales comprendieran esta verdad. Ojalá nosotros también comprendiéramos esta verdad, pues hermanos, ¿no? Esta verdad. Ojalá también Dios hiciera eso con nosotros, ¿no? Como hizo con Nabucodonosor, y pues se convirtió en humilde, ¿no? Ojalá que nosotros seamos humildes. ¿Qué podemos aprender de esta historia, hermanos? En primer lugar, Dios utiliza a creyentes comprometidos como Daniel. Bueno, en este caso el instrumento para que Nabucodonosor se convierta fue pues Daniel, hermanos. Daniel, no veo a Daniel que le dice, oye, conviértete aunque claro, le aconsejó, le dijo, no, anda correctamente para que no coseches cosas malas, le aconsejó de acuerdo al sueño, pero lo que más es que Daniel vivió una vida de un hijo verdadero, un hijo de Dios, hermanos. Él vivió, oraba incluso 3 veces al día. Bueno, era con comunión, era autoridad, era lo máximo. Primer ministro, hermanos, de ese reino de Nabucodonosor. Hermanos, Daniel era lo máximo también allí, pero él era humilde. Él vivía de acuerdo a los mandamientos de Dios, practicaba todos los mandamientos, no tenía miedo, incluso sus amigos, no, sus compañeros ahí. ¿Acaso el segundo mandamiento que dice no hay que inclinarse a imágenes, acaso se han inclinado? ¿Acaso tenían miedo de morir? No tenían miedo de morir. Al rey Nabucodonosor le han dicho, no tenemos miedo de tu orden, de tu horno no tenemos miedo, no tenemos miedo de morir. Tenemos un Dios poderoso que nos puede libertar de tu horno. Y si no nos libra, pues vamos a morir. ¿Qué problema hay? No hay ningún problema. Pero no te vamos a hacer caso. Bueno, hermanos, Daniel fue pues un hombre que vivió la vida cristiana como debe ser, como Dios manda. Y nosotros tenemos que ser así instrumentos, vivir lo que Dios dice, donde sea, hermanos, no tener miedo de nadie, hermanos, pero vivir como Dios manda, con humildad, por supuesto, no vamos a mostrar tampoco soberbia, orgullo, nada, ¿no? Es la vida de Daniel, Dios fue Ante usado eso, como hermano, instrumento. justo, ante la perspectiva de esta lección, es decepcionante nuestra vida personal, hermano. Así que de los poderosos, sobre todo, ¿no? De las instituciones, de todo esto, es decepcionante porque se ve, se nota las acciones, ¿no? Entonces, hermano, así como dices, nomás hay que orar, ¿no? No nos queda otro, ¿no? Hay que depender de Dios, ¿no? Así, con alegría y felicidad, hermanos, salgamos, ¿no? Como niños alegres de la mano del Señor, hacer las cosas con alegría. Cualquier cosa que tengamos que hacer, hay que hacerlo, hermano, con alegría, como para el Señor, pues, ¿no? Sea cualquier cosa que hay que hacer, hermanos, hay que hacerlo así, felices, contentos, porque para Dios estamos haciendo y predicando. No miremos a los demás, porque si no nos decepcionamos, pues no, miremos a Dios. Ese es el secreto, hermanos. Dios, en segundo lugar, hermanos, Dios puede intervenir directamente en el proceso de testificación para alcanzar a los incrédulos poderosos. Dios humilló a Nabucodonosor por su orgullo y su arrogancia. Y aunque esta fue una historia muy dramática, hermanos, hay muchas otras maneras en las que los ricos, los poderosos y los arrogantes pueden ser humillados también, hermanos. Aunque no seamos ricos ni poderosos según los criterios del mundo, o sea, según los criterios que dice el mundo, ¿no? ¿Por qué debemos tener cuidado de evitar el tipo de arrogancia que había manifestado este rey? ¿Por qué tener esa actitud es más fácil de lo que pensamos? Bueno, hermanos, en este mundo es fácil ser orgulloso, es fácil enaltecerse
es fácil hacer las cosas malas, es fácil eso, ¿no? ¿Por qué? Porque el enemigo pues usa los medios de comunicación y bombardea el cerebro de cada ser humano y con los vicios todavía, hermanos, hace de que el enemigo tenga control. Y hacer las cosas malas es más fácil, pero tenemos que sobreponernos a todas las cosas malas y andar por ese camino angosto, hermanos, que es lo que dice el Señor. Y con alegría y con fe, no lamentándose, ¿no? ¿Acaso a los discípulos del Señor ahí iban quejándose? Contentos, por más que estaban en la cárcel, cantaban, les azotaban, seguían felices. Así tenemos que hacer, hermanos, seguir cristianos así felices, confiados en el Señor. Que Dios los bendiga, hermanos. El tiempo pasó, así que voy a pedir que nuestro hermano Elías, que está con nosotros, hermano, despídenos con la oración, hermano Elías. Bueno, hermano, ¿se escucha mi voz? Sí, se escucha, hermano. Ya, oremos. Oh Santo Dios que estás en los cielos y que estás junto también a nosotros. Pues te agradecemos por esta reunión especial, tan profundo y también, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a entender cada vez más y toda obra que lo hagamos sea al agrado tuyo. Pues bendice a tus hijos, Señor, que están participando en esta reunión y también, Señor, que muchos hijos que aún no te conocen puedan, Señor, oportunidad de participar en esta reunión y también pedirte bendiciones para todos tus hijos, Señor, en torno a este planeta Tierra que en otra parte, Señor, sabemos que muchos hijos que están pasando una pobreza, tanto material como espiritual. Tú conoces, Señor, a todos. Tú sabes todas las dificultades, problemas que tenemos los seres humanos. Pues antes, perdónanos nuestros pecados, faltas y equivocaciones, más guíanos en tus caminos. Gracias, Señor. De todo corazón te suplicamos, te rogamos estos favores en el santo nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén, amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta mañana.